Tillas Prastadas, un proyecto cooperativo y co-creativo de participación ciudadana. Rafael Romero Pineda y Joan Miquel Porqué Rigo, Facultad de Bellas Arts de la Universidad de Barcelona. Bien, vamos a proceder, Joan Miquel Porqué y yo mismo, a desarrollar esta comunicación en la que quisiéramos compartirles una experiencia a partir de una exposición que se realizó en el mes de enero y febrero de 2022 y que se tituló Tillas Prestadas, que en su traducción al castellano significa ramas prestadas. Lleva como subtítulo esta exposición Poéticas de resistencia en tiempos de pandemia. Esta fue una exposición de miembros del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Barcelona, ATESI. Vale la pena contextualizar ese grupo de innovación docente porque nos ayudará a entender el espíritu de este proyecto. Concretamente, el Grupo de Innovación Docente Consolidado ATESI, cuyas siglas significan Arte, Territorio, Estrategia Docente, Sostenibilidad y Intervención Social, tiene como objetivos, en el contexto de la enseñanza superior artística, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, la potenciación de la inclusión de metodologías comprometidas en los programas docentes. También la transferencia de conocimiento y la participación ciudadana. La defensa del arte social, la recuperación de oficios y saberes tradicionales, la sostenibilidad y la igualdad. Bien, presentado el primer contexto, que podría ser el contexto académico de esa exposición, puesto que los artistas que participan son todos miembros del Grupo de Innovación Docente, vamos a proceder a presentar también el contexto físico, es decir, el lugar en el que se realizó esa exposición. El lugar en concreto es la Granja Soldevila y dentro de la Granja Soldevila el Espai U. La Granja Soldevila es un edificio histórico gestionado por el Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda, provincia de Barcelona, y la Diputación de Barcelona. Ese contexto, ese espacio, viene siendo, después de su largo trayecto histórico, actualmente un espacio cultural, un hotel de entidades, un museo con salas de exposiciones, una escuela municipal de arte y de música y muchas otras dimensiones pensadas siempre como un centro de proximidad para la ciudadanía. La política cultural de Santa Perpètua es muy interesante y hay unos grandísimos esfuerzos con muy buenos resultados en las últimas décadas con respecto a crear una cultura de calidad dirigida a la ciudadanía. Bien, la exposición se realizó por parte de un conjunto de 11 participantes, todos ellos docentes y miembros del Grupo de Innovación Docente Consolidado ATESI. El título de la exposición, Tillas Prestadas, simbólicamente ramas prestadas, hace referencia a la fragilidad de la vida humana en relación con su contexto. Es decir, así como los pájaros se posan en una rama que no es propiedad de nadie, pero es un lugar idóneo en el que reposar y descansar para seguir su viaje. Simbólicamente, en las obras que se mostraban en esta exposición, siempre
aparecían, y de ahí su título, Poéticas de resistencia en tiempos de pandemia, ese subtítulo que acompaña al título, Tillas prestadas, hace referencia a los grandes esfuerzos que se han tenido que realizar pues desde lo más profundo del individuo para contextualizarse en la sociedad que le ha tocado vivir, en la que aparecen muchísimas problemáticas de carácter social, muchísimas desigualdades que vale la pena combatir, que debemos combatir, pero siempre en consonancia, en armonía, en cooperación con la ciudadanía. Si no, aquello no tiene ningún valor. Las obras muy variadas de carácter pictórico, escultórico, instalación, etcétera, eran muy diversas y generaron un gran impacto por parte de la ciudadanía que visitó la exposición con muy grandes expectativas, reflexiones y diálogos. Nos dirigimos a nuestro objeto de conocimiento en esta ponencia, porque precisamente en el contexto de Atesi y en el contexto de la Granja Soldevila, ahí, en esa exposición, también se mostró una obra de arte de carácter cooperativo y co-creativo. Se titulaba precisamente igual que la exposición, Tillas prestadas, y esa obra, cuya autoría es de Rafael Romero, muestra un mural de 500 acuarelas sobre papel de algodón de aproximadamente 1,50 m de altura por 6 metros de largo. La obra del año 2021 estaba colocada en una de las paredes de la sala del espacio 1 junto con el resto de obras de los demás participantes. Su carácter era un carácter de participación ciudadana, de cooperación y de co-creación, como explicaremos a continuación. La exposición, cabe decir también que fue comisariada por Joan Miquel Purqué Rigo y por Rafael Romero Pineda, miembros de Atesi y participantes también como artistas en la propia exposición, además de ser los autores de esta actual comunicación. Bien, los objetivos de esa obra, como en general todas las obras que tienen un carácter de participación ciudadana, fueron los siguientes: motivar la creatividad entre la ciudadanía, así como su participación en el arte, la cultura y el activismo social y natural. Evidentemente, esto nos lleva a pensar cómo la ciudadanía tradicionalmente ha sido elegida como un sector alieno a la creación artística. Precisamente el arte sistémico, el arte de carácter neoliberal, comercial, mercantilista, ha dejado relegado al ciudadano como un mero observador y, eso sí, en su valor más interesante para este sistema, pues como un potencial comprador. Eso es algo que en lo paradigmático deja de tener vigencia en cuanto a que aparece el arte de participación ciudadana, el cual también potencia la creación artística como un valor humano transformador en las sociedades comprometidas, democráticas, igualitarias, inclusivas y responsables. Significa que consideraremos al ciudadano, familias, niños, mayores, colectivos vulnerables, asociacionismo, etcétera, como artistas potenciales que van a co-crear, que van a participar con su creatividad generando un bien a la sociedad. Y también como objetivo debemos de resaltar la evidencia en implementar el arte de cooperación y de co-creación
con sus extraordinarias y diversas posibilidades de transformación social. Es cierto que también hemos de salir de esa torre de marfil vertical elitista en la que el artista continúa siendo un individuo aislado, reduccionista y solitario, cuando en lo colectivo aparecen múltiples, diversas e interesantes posibilidades. Bien, ¿cómo fue la dinámica de esta obra de co-creación y de participación ciudadana? Pues bien, en su dinámica, los ciudadanos, al pie del mural, tenían materiales como para poder pintar ellos mismos sus acuarelas, porque en realidad de lo que se trataba era de que ellos pintaran con los materiales que tenían a su alcance un pájaro, porque el motivo, el lema, el leitmotiv del mural eran pájaros. De hecho, aparecen 500 pájaros pintados en formato de acuarela. Todos ellos son diferentes y lo que se le pide al ciudadano es que pinte su pájaro y haga un cambio. Se lleve el pájaro del autor, del artista Rafael Romero, y dejen su propio pájaro. Es en realidad una dinámica en la cual los ciudadanos se vieron muy cómodamente en la acción. Es decir, público de todas las edades tenían el referente que era el mural y participaban creando y, en definitiva, dirigiéndose al propio mural para elegir el pájaro que ellos querían para dejar el suyo. De hecho, el pájaro también, y así se le explicaba a los ciudadanos, tenía una dimensión simbólica. El pájaro tenía, pues, en sí mismo implícito el valor de la libertad. En definitiva, se trataba de algo lúdico, como si se tratara de un cambio de cromos. Es decir, el ciudadano, después de participar creando su acuarela, se lleva la que le apetece, la que le gusta, y nos deja la suya allí colgada. ¿Qué tenemos al final? Tenemos un mural de cooperación, de co-creación y de participación ciudadana. Los ciudadanos marchan contentos, motivados, se llevan un pajarito del artista, pero ellos dejan el suyo, creando un mural novedoso que no tiene nada que ver con el inicial, aunque en esta ocasión quedaron algunos pájaros por cambiar, originales del artista Rafael Romero, pero se cuantificó que la ciudadanía había conseguido intercambiar un 78% de el mural inicial. Por lo tanto, al final se generó un mural muy interesante, que además no es en absoluto para el artista. El artista manifestó y dejó constancia a través de un vídeo expositivo dirigido a todos los ciudadanos que la obra, una vez finalizada, cuando se concluyó la exposición, sería inventariada y guardada como un ejemplo de arte de participación ciudadana para formar parte del fondo patrimonial del Ayuntamiento de Santa Perpetua. Ese mural ahora mismo se encuentra en su museo, en el Museo de Santa Perpetua, y hay previsión de ser expuesto y mostrado, puesto que los ciudadanos, que son aquellos que debemos de proteger y evidenciar a su vez desde sus potenciales, también deben de participar de las actividades museísticas, en este caso como artistas, no tan solo como espectadores. Bien, este tipo de proyectos son muy motivadores, nos impulsan a seguir creando, a seguir moviéndonos con un ideario muy amplio, muy responsable, en el que invitamos pues a todos los artistas profesionalizados y todas aquellas personas que tengan un interés de construir un interesante tramado social a utilizar el arte de participación ciudadana, el arte de cooperación
y el arte de co-creación. Joan Miquel Porqué y Rafael Romero os damos las gracias por vuestra atención y manifestamos nuestro agradecimiento al Congreso, sobre todo por la cantidad de valores transformadores que evidencia. Muchísimas gracias.